regreso, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información y continúan los enfrentamientos entre manifestantes y policías en varias ciudades de los Estados Unidos tras la muerte de un afroamericano a manos de la policía. Nada consigue detener el seísmo social que sacude Estados Unidos, ni siquiera los toques de queda que los manifestantes han ignorado en una nueva noche de protestas y disturbios raciales, la sexta desde la muerte a manos de la policía del ciudadano afroamericano George Floyd. Seguramente el presidente Donald Trump volvió a oír esta noche desde la Casa Blanca a los manifestantes. Humillar se congregaron frente a la mansión presidencial al grito de «Sin justicia no hay paz», en una manifestación que volvió a acabar en enfrentamientos con las fuerzas del orden. De Nueva York a Los Ángeles, de Chicago a Cleveland o Miami, las manifestaciones reclamando justicia se suceden en decenas de ciudades. La otra cara de la moneda es la del vandalismo, los saqueos y los incendios que han llevado a los toques de queda y el despliegue de miles de militares de la Guardia Nacional. Todo esto ocurre a solo 5 meses de las elecciones presidenciales, en las que Donald Trump se juega la reelección. Este domingo anunció en las redes sociales su intención de declarar organización terrorista al movimiento antifascista Antifa, al que acusa de estar detrás de las revueltas. En Minneapolis se evitó el domingo por poco la tragedia, cuando un hombre al volante de un camión cisterna intentó embestir a los manifestantes. El individuo fue retenido por la gente y entregado a las autoridades. No hubo heridos. Esta ciudad del norte de Estados Unidos es el epicentro del estallido social. Aquí fue donde Floyd murió, después de que un policía presionara su cuello con la rodilla durante 8 minutos, mientras este suplicaba «No me maten, no puedo respirar». Para abordar este tema saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Pues bueno, vaya fin de semana que tuvo Estados Unidos, protestas a unos meses, de las elecciones y por supuesto en medio de la pandemia del coronavirus. Adelante. Sí, mira, Cecilia, el primer elemento que hay que poner en la mesa para contemplar el desorden extremo que se está viviendo en Estados Unidos es el hecho de que con la venida de la pandemia del COVID-19 hubo una orden de cuarentena que a lo largo de los últimos 3 meses mandó a 40 millones de norteamericanos al desempleo. No únicamente están encerrados, sino que además de estar encerrados, están sin empleo. Obviamente que ha habido toda una serie de medidas para ayudar a la población. Se les envió a todos, a la gran mayoría, un cheque de $1,200 para ayudarlos a solventar este periodo extraordinario. Pero mira, cuando tú dejas sin empleo a 40 millones de gente, bueno, generas un estrés social mayúsculo. Y a esto le agregas que todas las válvulas de escape tradicionales de una persona, como son los conciertos, los partidos de fútbol, los partidos de béisbol y de básquetbol, básicamente el 80% de la programación de la televisión queda cancelada por este dato tan sencillo. Pues obviamente que tienes a 40 millones de nuevos desempleados en situaciones de estrés familiar y social enorme, con una, por supuesto, crisis económica no nacional, sino personal multiplicada por 40 millones de personas, que ya con sus familiares estamos hablando de que la mitad de la población norteamericana en este momento se encuentra bajo estrés económico extremo. Mira, agrégale a todo esto lo que ha sido tradicionalmente un punto de contención que nunca se ha resuelto desde los motines del 67 en Detroit. Básicamente la brutalidad policíaca. Esta es legendaria y ningún presidente republicano o demócrata a lo largo de estas décadas, que ya son 6 décadas de ultraviolencia policíaca en contra de la población afroamericana, hay que agregar que también son extremadamente violentos con las demás etnias. Sin embargo,
obviamente que lo que se presenció con George Floyd es emblemático de ese sentido de impunidad con la que se ostentan los policías norteamericanos, por la simple y sencilla razón de que hay una extraña banda conductora entre las tensiones sociales, las presidencias municipales, que son las que dan apoyo a esas organizaciones policíacas. Hay que recordar que hubo reflejos lentísimos en torno al caso de George Floyd, en donde el fiscal acusador, el procurador de la ciudad de Minneapolis, se tardó 3 días completos en, entre comillas, evaluar la evidencia para fincarle cargos al señor Derek Chauvin. Entonces, cuando tú conjuntas estos dos elementos, agregas el elemento de que ya llegaron los días de calor, estamos hablando de una primavera tórrida, agrégale una descoordinación total a nivel municipal, así cada municipio dentro de cada estado dando mandatos distintos. Te voy a dar un ejemplo. El toque de queda se decretó para la ciudad de Los Ángeles a las 6 de la tarde. El toque de queda en la ciudad de Washington, D.C., se decretó para las 11 de la noche. Entonces, obviamente que no se siente una acción coordinada de parte de los poderes fácticos que en el terreno tienen que lidiar con las manifestaciones, que es un aspecto de todo lo que estamos viendo, y con los motines y saqueos, que es el segundo aspecto que va atrás de las manifestaciones. Hay que hacer un énfasis en que efectivamente cuando el presidente Trump declara que Antifa es una organización terrorista, básicamente está generando un nuevo marco legal para enjuiciar a las gentes que están provocando algunos de los disturbios. Pero Antifa no tiene que estar presente en cada uno de los saqueos y en cada uno de los motines para que estos se den, por la simple y sencilla razón de que una manifestación es el marco perfecto para que estas se generen espontáneamente. No han fallado a la cita los saqueadores desde 1967 a ninguna manifestación. Todas las manifestaciones que tienen origen de tensión racial se han convertido a su vez en una causa de saqueos, incendios y motines. Entonces, tratar de culpar exclusivamente a Antifa de lo que estamos presenciando a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos, bueno, pues es una simplificación por parte de la Casa Blanca tratando de encontrar causales únicos a una situación que es mucho más compleja. Agrégale, en tercer lugar, una reacción muy extraña de ambos partidos. Mira, el día de ayer Susan Rice, que ahorita se encuentra en tela de juicio su actuación como secretaria de Barack Obama, como secretaria de Estado de Barack Obama, diciendo que se puede ver claramente la mano de los rusos, un complot confeccionado por Vladimir Putin para desestabilizar a Estados Unidos. Y uno, bueno, empieza a decir, bueno, pues es que la incoherencia no es únicamente hacia abajo, pero sí hay un impulso coherente y de indignación perfectamente justificada en protestar contra la violencia policíaca, y al mismo tiempo las reacciones secundarias que se suscitan de estas manifestaciones, de estas protestas por parte del poder, ya sea demócratas, republicanos y de cualquier estamento municipal, estatal o federal, dan la sensación de un total descontrol, como que a Trump y a los demócratas, hay que hacer énfasis en esto, se les acabó el guión frente a estos disturbios. Mira, Cecilia, esto es una situación muy compleja porque generalmente los políticos en sus encierros estratégicos con sus asesores les gusta hacer un mapa de posibilidades y de probabilidades que se ven como arbolitos de Navidad: si hacemos esto, sucede aquello, etcétera. Sin embargo, en un punto caótico como el que se vivió ayer en la noche frente a la Casa Blanca, bueno, da la sensación de que ahora sí nadie está sacando un árbol de consecuencias sobre actos que no necesariamente tienen una mano oscura que los esté moviendo hacia atrás. ¿Por qué? Porque yéndonos 4 meses al principio del año, Cecilia,
Cualquier cosa que esté sucediendo ahorita es únicamente una consecuencia lógica que no necesita planeación estratégica para que suceda. Si tú decretas una cuarentena y en el proceso destruyes tu economía, de tal manera que hay previsiones de que el segundo trimestre económico norteamericano vea una caída del 50% de su Producto Doméstico Bruto, bueno, pues básicamente lo demás es consecuencia. Esto es un tema que debe de ser recurrente cuando estemos viendo las imágenes de desórdenes callejeros en tantas ciudades, el hecho de que esto, desde el momento en que se plantean medidas extremas epidemiológicas que pueden contener, por un lado, el tema de la pandemia, pero que generan lo que se podría llamar una enfermedad crítica de terapia intensiva a toda la estructura económica de los Estados Unidos y de pasada el resto del mundo, bueno, pues obviamente que no se necesita ser un genio de la planeación para saber que eso va a llevar a muy mal término. Aquí nadie está proponiendo en este momento reformas, nadie está examinando la forma en que estructuras policíacas profundamente racistas y violentas estén siendo abrigadas por presidencias municipales y estados que están controlados por el Partido Demócrata. Hay demasiado ruido como para que nadie atienda a ese tipo de razones. Lo que sí es cierto es de que en un momento de extrema violencia hay que recordar que Estados Unidos, como potencia imperial que tiene en este momento presencia militar en 192 países, tiene una larga experiencia en cómo controlar violencia civil. Vamos a ver si en algún momento vamos a ver lo que se podría llamar echarle gasolina al incendio con la aparición de tropas en terreno civil norteamericano. Hay muchas estructuras legales que le impiden a la presidencia moverse en ese sentido. La primera y la más importante es que un gobernador del estado, si no declara una emergencia, simple y sencillamente el gobierno federal no tiene capacidad de intervenir. Por lo tanto, estamos viendo que el proceso electoral se cuela en todo lo que estamos viendo por la simple y sencilla razón de que en la planeación estratégica de ambos partidos están tomando en consideración qué tanto le puede arrebatar votos a Donald Trump, lo que es en este momento pues básicamente un derrumbe. Carlos, discúlpame que te interrumpa, pero sabes cómo es la televisión, se nos terminó el tiempo. Espero el viernes seguir. También muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Soy Cecilia.